bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tengo el placer de conectar directamente desde Suecia con José Lafita, microbiólogo cubano, que se especializó en neurogenética. Él vive en Estocolmo, en Suecia, desde hace unos 7 años y trabaja en el Instituto Karolinska. Karolinska Institute, para que se hagan una idea, es una de las universidades más prestigiosas del mundo en materia de avances científicos. De hecho, cuenta con varios ganadores de premio Nobel. Recientemente, Lafita participó en un estudio sobre Alzheimer, en el cual pues encontraron biomarcadores tempranos en la etapa asintomática de esta enfermedad. Y estos hallazgos han sido publicados en una revista súper poderosa en tema de neurología y neurociencia que se llama Brain. Vamos a poner también en la nota que acompaña esta entrevista parte de estos avances, ¿no? De lo que publicó esta entrevista. Gracias, José, por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, perfecto. Un poco de frío, pero bien. No, es que me imagino, en Estocolmo ahora mismo ¿cuántos grados hay? Ahora, hoy amanecimos con -6, pero la de sensación térmica -10. Uf, no, es que no se sale, me imagino, y el sol tempranito se va, bueno, candela. Mm. José, si quiero empezar preguntándole cómo fue su camino hasta llegar a Suecia, al Instituto Karolinska además, cómo llegó allí. Usted es de Holguín, tengo entendido. Sí, soy de Holguín, como bien dice. Y como todo, fue un camino largo. Desde, si nos ponemos y miramos hacia atrás retrospectivamente, fue un camino de alrededor de 20 años, ¿no? Más o menos, quizás 25 años desde que empecé la carrera, desde que la terminé, mejor dicho, hasta el momento donde yo comencé como tal a trabajar en lo que es la ciencia en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Cuba. Y después ahí hice tesis, hice un primer año de investigador, después ahí me moví a trabajar en un centro en el interior del país, en Holguín, específicamente el Centro de Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias. Y ahí estuve un promedio como que de 13, 15 años, fue como tal el grueso de mi carrera investigativa. Entonces, casi justo terminando el doctorado, eh, merecí el premio Albert Aguayo de la Organización Internacional de Investigaciones del Cerebro, un premio bastante fuerte, el cual consistía en una beca. De alguna manera pudiera decir que era doctoral, parte final del doctorado y postdoc. Entonces, eso fue, esa beca la realizamos en la Universidad de McGill en Montreal. Estuvimos ahí como promedio de un año, año y pico. Y entonces de ahí decidimos eh, mudarnos a Suecia, la familia, o sea, mi esposa, mi niño. Y entonces estamos viviendo aquí en Suecia hace 7 años. Yo vine antes que ellos, porque hice varios viajes de ida y vuelta a Canadá, hasta que nos establecimos finalmente aquí en Suecia, en Estocolmo, y trabajando en el Instituto Karolinska. Y con respecto al Instituto Karolinska, ¿cómo fue que sucedió esto? Bueno, las cosas que suceden en la vida. En un evento que tuvimos en Buenos Aires, ahí conocí a un gran amigo, y entonces él me dijo, no, cuando termines el doctorado, si te interesa, eh, puedes venir para acá. Eh, la idea, nosotros no teníamos pensado, y en específico yo no tenía pensado venir aquí a Suecia. Como todo cubano, siempre tenemos otro mapa con respecto a establecernos. El gran grueso de los cubanos se establece en Estados Unidos y esa era la idea. Las cosas fue que no se dieron como tal así en Estados Unidos, entonces eh, decidimos venir para acá. Y desde entonces estoy trabajando, inicialmente empecé como postdoc, y después entonces ahora estoy como jefe de laboratorio y postdoc también a la vez. Oye, quiero hablar de el estudio en donde participaste sobre Alzheimer. ¿Qué tiene de novedoso? ¿Qué nos podemos encontrar como resultado de este estudio y cuánto duró? Sí, el estudio del cual estamos hablando ahora es este que está acá. Si quieren también podemos compartir un poco la pantalla, quizás más adelante. Ujú. Sí, Se sí. titula Plasma Biomarkers Profiles in Autosomal Dominant Alzheimer's Disease.
sabemos de que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y es la principal causa, la principal enfermedad neurodegenerativa en el mundo. Y es un gran mal que aqueja a la humanidad. La historia es que no existen marcadores tempranos para el debut de la enfermedad. Usualmente en la clínica se detecta el deterioro cognitivo leve años antes de que la enfermedad debute. Sin embargo, si queremos aplicar una terapia, si queremos realmente impactar en una enfermedad que es crónica a la vez, necesitamos detectar marcadores tempranos moleculares para poder predecir, para poder anticiparnos al debut de la enfermedad. Entonces quizás no se elimine la enfermedad, porque eliminar la enfermedad en el caso del Alzheimer genético sería quitar la mutación, que hoy por hoy es imposible. Pero lo que sí podemos es prolongar el debut de la enfermedad, empujarlo mientras más podamos. Así la persona, en vez de debutar a los 65, debutaría a los 80 o debutaría a los 90, entonces ya prácticamente esto no tendría el impacto tan negativo que tiene hoy por hoy la enfermedad en la vida de las personas y en la familia. Entonces hay una gran carrera para encontrar biomarcadores tempranos de la enfermedad. Primeramente para definir los estadios de la enfermedad, los estadios preclínicos de la enfermedad, y entonces dentro de los estadios preclínicos detectar cuál es el biomarcador temprano más potente. Entonces, en este estudio que se realizó en casos de Alzheimer con una herencia autosómica dominante, o sea, que la familia que tenga la mutación, la persona que tenga la mutación, puede transmitir el 50%, una probabilidad de 50% a la descendencia. Y esta persona que además tiene la mutación va a enfermar en algún momento con enfermedad, probablemente a los 50 años, 55 años. Bueno, hicimos un estudio en un grupo de individuos con la mutación, pero que no tenían la enfermedad. O sea, individuos presintomáticos o asintomáticos. Individuos además con la mutación, pero que además habían debutado con la enfermedad, y un grupo de controles. ¿Qué encontramos en estos? Y además los marcadores que evaluamos fueron los marcadores de plasma, varios marcadores moleculares, de proteínas moleculares, para no entrar en especificidades. Y entonces encontramos que una de ellas, que es la proteína acídica fibrilar, se adelanta al debut de la enfermedad por 10 años. Si una persona, digamos, que iba a debutar con 55, esta persona puede tener incremento de esta proteína 10 años antes. Y encontramos que además había una correlación en el plasma, esa correlación en tejidos periféricos, comparado también con el líquido cefalorraquídeo. O sea, son dos mundos distintos de alguna manera, aunque están correlacionados, porque lo que sucede a nivel cerebral no necesariamente tiene que pasar a nivel periférico. Entonces, la idea lo novedoso de esta investigación fue uno que fue encontrado en un tejido periférico. Además, el acercamiento fue no invasivo, que además fue muy robusto, fue rápido y relativamente barato. Si lo comparamos con otras técnicas que son más caras, como el PET, como como la Positron Emission Tomography. Entonces, encontramos que esta proteína está alterada muchos años antes. Decimos 10 años antes, pero encontramos que en el modelo podía debutar incluso hasta 25 años antes del debut de la enfermedad. Básicamente, esto fue lo que encontramos. No, está bien, porque realmente hay un montón de tiempo de acción antes de los síntomas. Da mucho tiempo y, como decías, es más barata que lo que se está haciendo hasta el momento. ¿Cuándo se puede implementar? O sea, digamos ya como públicamente, porque los estudios tienen fases. ¿En qué fases están ustedes?
sea, esto fue un estudio explorativo, Ujú. lo que, disculpa, lo que significa que necesitamos, por supuesto, como en ciencia, replicar este estudio nuevamente, no solamente en pacientes suecos, sino también ampliarlo a a otras cohortes, a otros grupos de casos con la enfermedad de Alzheimer. Al paralelo con nuestra investigación, hubo otro grupo que en Estados Unidos encontraron datos similares. Por tanto, estos hallazgos de ellos validan independientemente nuestros hallazgos. O sea, lo publicamos a la vez. Por tanto, y a pesar de que nosotros lo publicamos, y también quiero señalar que nosotros fuimos los primeros en publicarlo, y ellos después validaron, semanas después, salió en otra revista también de impacto, los mismos hallazgos que nosotros encontramos. Entonces, esto es un estudio explorativo. Necesitamos pasarlo también a un estudio fase un poco más analítico, con más casos, como decía antes. Y por supuesto, esto va a tomar de alguna manera un tiempo hasta que se pueda generalizar en la población. O sea, normalmente toma de 5 a 9 años que suceda esto. Bueno, José, sí quiero hablar porque, bueno, como cubano, trabajó en Cuba y también ha vivido en Suecia por años, está trabajando en uno de los institutos más, digamos, importantes en Suecia y también en el mundo. ¿Cómo ve este tipo de estudios, de avances científicos en Cuba, ¿no? En comparación con lo que se está haciendo en Suecia? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Sigue de alguna forma lo que se hace en Cuba? ¿Tiene algún tipo de relación con institutos, universidades en la isla? Bueno, hablar acerca de los estudios de Cuba en Alzheimer o en cualquier investigación tiene la componente de que el sistema siempre se acompleja y entonces atacan siempre al mensajero en vez de al mensaje. Los estudios en Cuba relacionados con Alzheimer, a pesar de que existen centros en la capital, aislados centros en la capital que se dedican a ello, son estudios muy rudimentarios hasta el momento. O sea, usted puede revisar en PubMed, que es donde se publican la mayoría de los estudios, y hasta el momento hay en 30 años, hay alrededor de 123 estudios solamente publicados. Si tú lo comparas con otros países, podrás ver la diferencia que es abismal. Lo cual lleva a otro punto, ¿no? De que cuáles son las componentes que están afectando, que están influenciando, por qué Cuba no tiene un desarrollo en el estudio de la enfermedad de Alzheimer mayor. Y es que en Cuba la investigación científica, a pesar de que se digan otras cosas, no está bien financiada. O sea, no existen proyectos desde el gobierno, desde el Estado, para financiar este tipo de investigación. Ellos podrán argumentar de que son investigaciones de primer mundo, que son caras, pues sin embargo se pueden establecer colaboraciones, se puede incluso pensando a futuro, en futuro inmediato, se puede pensar en abrir instituciones y colaboraciones con científicos, incluso cubanos, ¿no? Independientemente porque la historia es que ellos siempre tratan de involucrar la política, sesgar la política hacia de sesgar la ciencia hacia la política. Entonces es muy difícil poder establecer la colaboración. En Cuba, estos estudios se han enfocado fundamentalmente en describir la epidemiología de Alzheimer en La Habana y en algunas regiones aisladas de zonas rurales. Hasta ahí, así como probar 2 o 3 fármacos de producción nacional quizás, que a la larga no aportan, yo diría, o sea, no son investigaciones de punta en el área. ¿Usted estaría dispuesto? Hablábamos de que muchas veces pues evitan crear vínculos, ¿no? Con científicos en el extranjero, instituciones. ¿Usted, por ejemplo, estaría dispuesto a hacer algo así? Siempre uno está abierto a colaborar y a trabajar junto con
por los cubanos, por la sociedad de Cuba, y que más que uno sentirse útil para ayudar al cubano de aquí. O sea, se estima, por ejemplo, en el caso de Alzheimer, que alrededor de 260.000 personas pueden estar afectadas en Cuba. O sea, esto viene siendo como que la misma cantidad de personas que han emigrado hacia Estados Unidos en esta gran ola migratoria, más o menos algo parecido son las personas que están enfermas de Alzheimer en Cuba. Se estima eso. Y puede ser mayor, ¿no? La historia es que siempre que tú vas a colaborar con instituciones científicas en Cuba, tienes que hacerlo bajo sus términos. O sea, no tienes una autonomía con respecto al financiamiento. O sea, es bien difícil establecer colaboraciones. Bien complejo. Hablando Bien de, complejo. de las vacunas, o sea, Suecia puntera en el tema de vacunas de COVID, ola mundial, todo el mundo empezó a sacar sus vacunas, por supuesto los países desarrollados primero. ¿Qué opinión le merece? No sé si usted ha tenido información sobre las vacunas cubanas que se pusieron a la población, se inocularon a la población sin estar todavía aceptadas, digamos, por la Organización Mundial de la Salud. Eso fue un experimento demasiado arriesgado, yo diría. O sea, porque no fue más allá de vacunar a la población, fue experimentar en la población. Y no sabemos hoy por hoy, a la larga, cuáles serán los efectos adversos, cuáles serán precisamente los efectos adversos, los resultados. En fin, es bien complejo. O sea, yo, en mi caso, no comparto lo que se hizo, ¿no? Vamos a hablar del gremio cubano, que como usted, microbiólogos, médicos, científicos en general, están dando pasos en diferentes países. Ahí hay un gremio cubano sacando la cara, ¿no? Como decimos. ¿Usted tiene contactos con otros cubanos que estén también involucrados en estudios? O sea, ¿qué me puede decir de esto? Sí, siempre nosotros estamos conectados. Siempre estamos conectados. A pesar de que no todos los que salen del país logran acoplarse después a un instituto de investigación, pero los que estamos conectados, los que estamos acoplados al instituto de investigación, por ejemplo aquí mismo, sí siempre compartimos información, nos hablamos, sí, cómo no. Hay varios. Y aquí en el instituto hay hay investigadores muy valiosos, muy valiosos, y que están contribuyendo muchísimo a las investigaciones en sentido global, y resulta triste que no son visibilizados ni en Cuba, ni tampoco en las distintas plataformas que hoy contamos en el mundo con respecto a la divulgación de información. Para usted, ahora mismo, ¿cuáles serían, pues, los pasos que se puedan dar, por ejemplo, en un país como Cuba, para, digamos, desarrollar más los estudios científicos, el desarrollo en este segmento, en esta área? Nosotros, un paso fundamental que necesitamos o que se necesita dar es que haya libertad de cátedra. Eso es fundamental. Yo diría que es un paso fundamental. Uno, que no se politice tanto la ciencia en Cuba hacia el comunismo. Eso es por un lado. Por el otro lado es que los fondos, si por ejemplo un investigador obtiene un grant y quiere colaborar en Cuba, que los fondos sean manejados por el investigador y no por intermediarios del Consejo de Estado, los cuales toman los fondos y los desvían o los retienen, de manera de que las investigaciones se retardan por años. No solamente se retardan las investigaciones, sino también se retarda la divulgación de la investigación, como por ejemplo para realizar congresos científicos dentro y fuera de Cuba. Eso es fundamental. Lo otro es que que haya autonomía universitaria. Que también se formen asociaciones de pacientes. Eso es fundamental.
y que los pacientes estén representados dentro del país y que además también tengan presencia en las redes. Esto puede ayudar enormemente. O sea, son algunos de los puntos que creo que son importantes tener en cuenta. Y también otra cosa que a mí me gustaría, ¿no?, añadir a esto es que siempre vemos a los cubanos de alguna manera como que los cubanos que son cubanos son los que están dentro de la isla. Sin embargo, yo considero, por ejemplo, de que los cubanos que están fuera, todos somos parte de la cubanidad, de la cubanidad. Y nosotros tenemos una alta representatividad en Miami, digamos, al sur de la Florida. Sería importante dar paso en el sur de la Florida para crear centros que aglutinen a investigadores cubanos que estudien la enfermedad, que estudien la población cubana en el sur de la Florida o la población cubana en la diáspora. Esto es algo importantísimo y que nos pudiera ayudar muchísimo, pudiera representar un avance enorme en la ciencia y orgullo también para la diáspora. Creo yo que es importante. No solamente, por ejemplo, en Miami, sino también en Madrid, que tenemos una gran representatividad cubana. Así es, muchísimos cubanos. Oye, sacamos varios titulares de esta entrevista. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros en Diario de Cuba. Gracias además por tu trabajo. Espero que todo eso avance y llegue a buen puerto. Le dejo los micrófonos abiertos de Diario de Cuba en caso de que se quiera despedir de la audiencia y saludar a su familia que está en Cuba, si nos pueden ver. Sí, cómo no. No, primeramente, no, ya últimamente, darle muchas gracias por brindarnos los micrófonos de Diario de Cuba, esta plataforma. Realmente lo agradecemos. Y sí, por supuesto, saludar no solamente a nuestra familia en Cuba, sino a todos los pacientes, familias que dejamos allá en Cuba con distintas enfermedades neurodegenerativas. Que sepan que aún estando nosotros fuera, siempre lo llevamos nosotros dentro del corazón y siempre ansiamos con fuerza poder estar y poder brindar estas investigaciones que estamos haciendo aquí, hacerlas dentro de nuestra isla para beneficiarlos a ellos. Más que beneficiar un sistema, beneficiar a las personas de a pie. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias.